Donald Trump volverá a la Casa Blanca. El candidato republicano logró un triunfo mucho más sólido de lo que anticipaban las encuestas y logró imponerse en estados clave como Pensilvania y Wisconsin en las elecciones presidenciales celebradas este martes. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Líderes mundiales han felicitado a Donald Trump por su clara victoria en las elecciones presidenciales. El candidato republicano y ahora presidente electo logró un apoyo histórico entre la comunidad latina, alcanzando un aumento de 13 puntos respecto a los comicios de 2020. ¿Cuál será la política de Donald Trump frente a la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio? Es una de las tantas preguntas que muchos se hacen tras esta contundente victoria del republicano. Pero antes de hablar del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, vamos con una noticia de última hora aquí en Alemania. El canciller federal Olaf Scholz ha destituido al ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, tras una crisis de gobierno de la coalición tripartita provocada por la disputa presupuestaria. La coalición alemana de gobierno puede tener las horas contadas. Más temprano, el periódico Bild informó que Lindner había propuesto a Scholz anticipar las elecciones generales previstas para septiembre de 2025. En cuestión de minutos se espera una locución del canciller alemán Olaf Scholz. Más tarde ampliaremos estas informaciones. Vamos ahora sí con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Escuchemos. Estas han sido las primeras, queríamos escuchar las primeras palabras de Donald Trump, que ganó de manera contundente las elecciones de este 5 de noviembre, adjudicándose por ahora un total de 292 votos electorales y vuelve a la Casa Blanca 4 años después de perder el cargo, algo que solo había ocurrido otra vez en la historia. Si bien las encuestas anticipaban unos comicios muy cerrados, el resultado que hasta ahora ofrecen las autoridades muestran que el republicano no solo aventaja a la demócrata Kamala Harris por 5 millones en el voto popular, sino que también se llevaría la mayoría de los llamados estados bisagra. Trump ganó en Pensilvania y Carolina del Norte, estados clave en estas elecciones y victorias que allanaron su camino a la Casa Blanca, pero fue finalmente Wisconsin el que hizo oficial su triunfo, garantizándole al menos 277 votos electorales. Kamala Harris ya ha felicitado a Donald Trump y se espera que se pronuncie en las próximas horas. También el presidente Joe Biden ha felicitado a quien el próximo 20 de enero se convertirá en su sucesor. Ampliamos informaciones con nuestra enviada especial a Washington, Isabela Escobedo. Isabela, buenas tardes para ti. Mencionábamos que esta victoria de Donald Trump ha sido mucho más amplia de lo que anticipaban las encuestas. ¿Cómo se puede explicar este desacierto de los sondeos, Isabela? Hola, Carol. Sí, es un tema que está generando mucho debate porque, como bien dices, pues las encuestas predecían un resultado mucho más ajustado de lo que ha acabado siendo. Un caso destacado es el caso de Iowa. Recordemos que el fin de semana pasado Ann Seltzer, una de las analistas más reconocidas del país, publicaba una encuesta que predecía que Harris estaría 3 puntos por delante de Trump en este estado tradicionalmente republicano y acabó equivocándose por 16 puntos. O sea, este estado claramente ha registrado una victoria republicana. Y esto pues abre muchas preguntas porque es algo que llevamos, un patrón que llevamos viendo en varias elecciones, ¿no? que las encuestadoras subestiman el voto a favor de Trump. Y hay dos razones que se barajan para esto. Una es que pues hay muchos votantes que no admiten que votan por Trump o que no responden a las entrevistas de las encuestadoras porque desconfían en el sistema. Y otra es que las encuestadoras no consideran suficientemente la participación de votantes sin título universitario que tienden a votar a favor de Trump y que de ahí se da ese desequilibrio. Es algo que era sabido, es algo que las encuestadoras habían corregido aprendiendo de los errores de las últimas elecciones, entonces queda por analizar qué es lo que falló esta vez. Isabela, de otra parte decíamos también que todavía no se ha pronunciado Kamala Harris. ¿Qué se sabe de la candidata demócrata?
Bueno, sabemos que en unas horas se pronunciará, hablará en la Universidad de Howard, donde también estaba previsto que hablase ayer en la noche electoral. Me imagino que estaban preparando el discurso, analizando qué ha fallado exactamente, qué ha llevado a esta derrota del Partido Demócrata y por qué ya no conecta con sus bases, ¿no? Con la clase trabajadora, con la comunidad latina, con la comunidad afroamericana. Creo que las esperanzas eran reales de ganar estados como Georgia o como Pensilvania. En Georgia, por una parte, porque hemos visto un cambio demográfico hacia un crecimiento de la población urbana, un crecimiento también de la comunidad afroamericana y en la que Kamala Harris esperaba ganar apoyo con los temas que tenía. Lo mismo en Pensilvania, ¿no? Donde los demócratas han invertido millones de dólares, una parte muy considerable de su presupuesto, haciendo una campaña básicamente de tocar puerta por puerta. Y finalmente pues no ha tenido efecto y creo que eso es algo difícil de asimilar y algo que el partido ahora tiene que analizar, ¿no? ¿Dónde está el fallo en la comunicación? ¿Dónde está el fallo en la estrategia? Y qué tiene que ver con la división a lo mejor del partido. Pues estaremos, claro que sí, pues estaremos muy atentos a lo que diga más tarde Kamala Harris. Isabela Escobedo, gracias por estas informaciones desde Washington. Y ahora analizamos esta victoria de Donald Trump en Estados Unidos con nuestra colega Carolina Chimoy, quien fue corresponsal en Washington para nosotros durante 3 años. Carolina, buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por tenerme aquí, Carol. Carolina, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el voto latino, lo decisivo que fue para la victoria de Donald Trump este voto latino. Mencionábamos que tuvo un aumento del 13% con respecto a las elecciones de 2020. ¿Cómo se explica esto? Correcto, Donald Trump ha ganado el 45% del voto latino, Carol, y como bien mencionas, esta es una subida porque en el 2020 solamente obtuvo el 32% del voto latino. Kamala Harris ha obtenido el 53% del voto latino, pero se esperaba que ella llegue a ganar las voces latinas, sobre todo en estos 7 estados clave. Ahora, este podría ser incluso el voto latino más fuerte entre los republicanos, porque en el año 2004 el expresidente Bush logró solo el 44% del voto latino. Es decir, es realmente remarcable cómo el discurso de Donald Trump y su campaña ha llegado a alcanzar a la comunidad latina. Y una de las razones es que la comunidad latina, como bien sabemos, no es monolítica, no es homogénea, no estamos hablando de un solo voto que se mueve de un lugar al otro, sino que ha ido creciendo, ha ido cambiando. Estamos hablando de un voto latino que ya no es de primera generación, sino incluso tercera, cuarta generación. La mayoría de hombres en la comunidad latina ha votado por Donald Trump. Un 54% de hombres latinos han votado por él. Entonces, esto también llama la atención. La prioridad que muchos latinos en las encuestas previas a las elecciones dieron como tema principal fue el tema económico. Entonces, gracias a este tema, Donald Trump y su campaña han llegado realmente a convencer a, sobre todo, hombres latinos, pero en general al voto latino de que el Partido Republicano podría tratar este tema. Y es que muchos dicen que su situación económica era mejor bajo Trump que en los últimos 4 años bajo Biden. Ahora, claro que hay muchos factores que ahí juegan un rol, como por ejemplo la guerra en Ucrania, pero también la pandemia que llevó finalmente a que muchos países en todo el mundo lleguen a estar en una crisis económica. Sí. Entonces, varios factores, uno de ellos y probablemente el más importante, el factor económico que convenció también al voto latino. Otro aspecto importante, Carolina, ayer lo mencionábamos, el voto de la mujer. Se esperaba que existiera una brecha amplia en el voto femenino que favoreciera a Kamala Harris. Finalmente esto no ocurrió. ¿Por qué? El voto femenino sí ha favorecido a Kamala Harris, Carol, pero no de la manera que se esperaba. Realmente se esperaba que el apoyo del voto femenino sea mucho más grande de lo que hemos visto. Kamala Harris ha ganado el voto femenino por poco más de la mitad, alrededor del 54% a nivel nacional. Y esto lo hemos visto también en varios estados, inclusive en los 7 estados clave donde Kamala Harris por poco más de la mitad ha ganado el voto latino y Trump ha obtenido alrededor del 44 o 45% no voto latino, el voto femenino. Y Trump ha obtenido alrededor del 44% del voto femenino. Uno de los temas principales es que las mujeres blancas, la mayoría de las mujeres blancas, votaron finalmente por Trump. Es decir, son las mujeres blancas, sobre todo las que lograron balancear el voto femenino a favor de Donald Trump finalmente.
Carolina, gracias por este análisis. Por favor, continúa con nosotros porque enseguida volvemos contigo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Donald Trump por la victoria electoral y expresó su esperanza de que pueda trabajar con él para lograr una paz justa en su país. En la red social X, Zelensky dijo que aprecia el compromiso de Trump con el principio de la paz a través de la fortaleza en asuntos internacionales y afirmó que confía en que continúe el firme apoyo de Ucrania de los Estados Unidos. Hasta ahora, Trump ha evitado posicionarse en favor de Ucrania y ha criticado la ayuda que Washington está enviando a Kiev. Por su parte, Ucrania teme que la segunda presidencia del republicano suponga el fin de la asistencia militar de Estados Unidos. Y volvemos con Carolina Chimoy. Carolina, tú has estado varias veces en Ucrania, conoces de cerca la situación que se vive allí en medio de la guerra. ¿Cómo crees que el gobierno de Volodymyr Zelensky va a negociar esta ayuda que tanto espera de Washington? Bueno, hemos estado escuchando también, gracias a los colegas corresponsales allá, que han estado hablando con soldados, con militares también que están en el frente, que finalmente no les importa si el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, es Kamala Harris o es Joe Biden. Ellos necesitan armas, necesitan munición y lo que esperan es apoyo. Ahora Estados Unidos es el principal donante de Ucrania en cuestión armas, pero también en cuestión financiera. Y como bien recuerdas, Carol, todos estos paquetes de ayuda para Ucrania han tenido que pasar por las dos cámaras del Congreso, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. Y la gran pregunta es ahora si eso podrá continuar de esa manera, porque sabemos que el Senado ha terminado en manos republicanas. Aún no está seguro dónde terminará la Cámara de Representantes. Podría ser, hay muchos indicios de que podría terminar siendo también republicana, y todo esto con un presidente también republicano probablemente conllevaría que Ucrania no reciba la ayuda como lo ha estado recibiendo hasta ahora, y definitivamente tampoco no es una de las prioridades en la política exterior de Donald Trump. Carolina Chimoy, gracias por haber analizado con nosotros el resultado de estas elecciones en los Estados Unidos que dan la victoria a Donald Trump. Gusto, Carol. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump en la que lo felicitó por su victoria electoral en Estados Unidos. Netanyahu le reiteró su voluntad de trabajar juntos por la seguridad de Israel. Benjamín Netanyahu calificó el resultado como una gran victoria y un nuevo comienzo para la alianza entre Israel y los Estados Unidos. La amenaza iraní ha sido otro de los temas de la conversación entre ambos líderes. La victoria de Trump se confirma horas después de que Netanyahu despidiera a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pérdida de confianza y discrepancias sobre la guerra contra Hamás. La elección estadounidense deja abierta la respuesta que dará Trump a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y en el Líbano. Y para analizar estas noticias en desarrollo, contamos a esta hora con la compañía de Ignacio Montes de Oca, periodista y especialista en relaciones internacionales, a quien saludamos a esta hora en Buenos Aires. Ignacio, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, cómo cambia el panorama del conflicto de Oriente Medio con Trump en la Casa Blanca. ¿Seguirá apoyando a Israel en sus guerras contra Hamás, Hezbollah e Irán, o podría forzar, como pretende hacer en Ucrania, un acuerdo de paz? Buenas tardes. Claramente hay un cambio fundamental y esto lo tenemos que arrastrar en las opiniones que ya tuvo Trump con respecto al conflicto de Medio Oriente. En primer lugar, sí va a forzar una negociación. En el año 2020 quedó trunco su plan de paz, que incluía que tanto israelíes como palestinos hicieran concesiones territoriales mutuas y que compartieran la capital de Jerusalén, que es una capital común para ambos. Pero además ya en la campaña dijo que él no va a financiar conflictos ajenos, y esto incluye también a Irán. No va a dejar de apoyar, y en este caso coincidía con Kamala Harris, la defensa de Israel, pero la ofensiva israelí ahora entra en duda y tiene que correr el tiempo. Quedan 75 días para el cambio de administración. Israel tiene que resolver cómo va a ser ahora para mantener la ofensiva si Trump está decidido a recortar costos y estas campañas son excesivamente caras. Sin el apoyo de Estados Unidos va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Bueno, ¿y qué lectura debemos hacer del reemplazo de Yoav Gallant en el Ministerio de Defensa? ¿De qué forma podría cambiar la estrategia israelí con Israel Katz? Es que justamente están muy vinculados las dos cosas. Netanyahu sabe que tiene que ir a fondo y siempre encontró en Gallant
un freno, quien por supuesto le decía, está muy bien seguir avanzando en la ofensiva, pero hay que hacer dos salvedades. La primera, hay que volver a poner en primer lugar el rescate de los rehenes y en segundo lugar, y asociado, decía, a veces hay que hacer concesiones tristes, pero para lograr la libertad de los rehenes hay que ceder en algo. En este sentido, Gallant era un freno para Netanyahu. Lo que hizo Netanyahu fue sacarse un impedimento para hacer una guerra total y se asocia con lo que hablábamos antes, porque ahora hay premura para que Israel logre sus objetivos y Netanyahu ya lo sabe. Ignacio Montes de Oca, gracias por este análisis. A ustedes. Y ya está con nosotros Rosa Casals, es decir, es momento de pasar a la economía, pero seguimos hablando obviamente de las implicaciones económicas de esta victoria de Donald Trump, Rosa. Bueno, el día después es sin duda momento de ver las reacciones a ese triunfo y en Estados Unidos Wall Street recibió la victoria de Donald Trump con nuevos récords de sesión. El resultado electoral expolió con fuerza la cotización de sus principales índices, repuntando hacia máximos históricos. El Dow Jones subía un 3% y el S&P 500 y el Nasdaq más de un 2%. La victoria de Trump impulsó al dólar a máximos del año. Por otro lado, la perspectiva de recortes impositivos y eliminación de regulaciones genera expectativas de peores números fiscales y datos más altos de inflación. A todo esto, el mercado está pendiente también de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal hoy y mañana, que concluirá con una decisión sobre los tipos de interés. Y vamos a ver con más detalle esta reacción de la economía en Estados Unidos. Preguntamos a nuestra compañera en Nueva York, que lleva horas pendiente de todos los datos y cifras. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué están valorando los mercados con esta victoria de Trump? Pues la efervescencia en el mercado de acciones impulsa un mercado que lleva meses en tendencia alcista y que ahora cuenta con un presidente que ha prometido reducir impuestos a las empresas, avanzar en la desregulación y posiblemente eliminar barreras de supervisores a fusiones y adquisiciones. El llamado Trump Trade de sectores que son favorecidos con la nueva presidencia estaba hoy a pleno rendimiento. Subía la cotización de su empresa, aunque no tanto como otros días, Truth Social. También subían los valores de la banca, de la industria, sube y mucho el Bitcoin y, por ejemplo, una empresa que se llama Geo Group, que es la que gestiona prisiones y tiene el contrato de las autoridades de inmigración para centros de detención, se ha llegado a revalorizar un 38%. Las empresas de energías verdes, autos eléctricos y comercios que importan desde China están a la baja. En el mercado de deuda, los bonos, la cosa va por el camino contrario. El rendimiento de la deuda pública a distintos plazos se ha disparado por el impacto inflacionario y deficitario de las políticas de Donald Trump, tanto la bajada de impuestos como los aranceles. Esto hace anticipar mayores tasas de interés y que la Reserva Federal puede que no tenga tanta prisa por rebajar las tasas de interés en el futuro. Ana, hemos hablado mucho de inflación, pero nos preguntamos hasta qué punto la inflación vivida en la pospandemia ha aupado la candidatura de Donald Trump. Ha sido sin duda uno de los grandes catalizadores de su victoria. En las encuestas a pie de urna, casi el 70% de los votantes ha dicho que la economía no estaba bien, incluso que estaba mal. Un mensaje que ha calado entre los trabajadores, incluso entre los hombres latinos. El 75% de la inflación ha causado, dice que la inflación les ha causado dificultades en sus hogares. La inflación llegó a su punto más alto en el año 2022, ha bajado desde entonces, pero ha dejado los precios muy altos, lo cual ha sido fundamental para que el sentimiento personal sobre la economía se haya disociado de la marcha de esta. La economía sigue creciendo a un ritmo del 3%, el desempleo está bajo y el rendimiento récord de los mercados está ahí, pero eso no ha podido con el golpe que le ha dado la inflación. Precios aparte, Trump hereda por segunda vez una economía en crecimiento, algo que no han tenido ningún otro presidente en lo que va de este siglo. Pues vaya suerte, podríamos decir casi. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Y vamos con las reacciones al otro lado del Atlántico. Las bolsas europeas, inicialmente aliviadas por el fin de la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cerraron la sesión a la baja, revirtiendo las ganancias de la mañana. La preocupación por las políticas del republicano Donald Trump crece entre los inversores, en particular por los posibles aranceles a sectores clave.
Madrid, Frankfurt, Milán y Londres cerraron a la baja después de un giro completo de la tendencia. Por su parte, el índice Dow Jones avanzó un 3%, el dólar se disparó y el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, alcanzó un récord al superar los $75.000. Pues vemos que la victoria de Trump en un primer momento fue recibida en positivo por las bolsas europeas, pero las cosas se han torcido. José David Navarro, las principales bolsas europeas acabaron reaccionando en negativo a la victoria de Trump. ¿Qué ha pasado con las acciones de las automotrices, que era lo que más miedo daba? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, las automotrices están entre las empresas, entre los sectores que hoy, después de conocer los resultados, más están cayendo en el mercado europeo. De media, el sector automovilístico y el de distribuidor de partes cae un 2,5%. Ahí destaca BMW cayendo un 6,6%, Mercedes un otro 6%, Volkswagen un 4,2%. En general, Rosa, números rojos para la industria automovilística, como se esperaba, y lo llevamos advirtiendo unos días en el caso de que finalmente Donald Trump se perfilase como el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Otro de los sectores, por supuesto, del que también estábamos pendientes, es el de la energía renovable, una de las empresas europeas más importantes con inversiones en Estados Unidos. Ørsted, desarrollador de parques eólicos marinos, cae, Rosa, en el mercado hoy casi un 13%. Eso por una parte. Por otra parte, en la otra cara de la moneda tenemos el sector militar. Los fabricantes de armamento están subiendo con fuerza hoy en el mercado europeo. Por ejemplo, Rosa, la alemana Rheinmetall, que sube más de un 3%. Bueno, y Alemania, una economía exportadora, es el país probablemente más expuesto a posibles tensiones comerciales si Trump cumple sus planes proteccionistas. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones desde el mundo económico alemán, José? Pues Rosa, bastante pesimistas. Por ejemplo, el Instituto de Economía de Kiel habla del momento más difícil en términos económicos de la historia de la República Alemana. Dice que ahora Alemania se enfrenta a retos económicos y políticos externos para los cuales, dice el Instituto, no está preparada. Y aunque hay diferentes pronósticos, nadie lo tiene realmente claro, ¿no? ¿Cuál va a ser realmente el impacto económico para Alemania? Por ejemplo, el Instituto de Economía alemán habla de que en la presidencia de 4 años de Trump, si se cumplen sus amenazas de aranceles, le podría costar a Alemania en torno a 180.000 millones de euros. Lo que está claro, Rosa, es que la opción de Trump no era la preferida por los institutos económicos aquí en Alemania, ni por la esfera económica, sobre todo en un momento de debilidad y de fisuras dentro de la coalición de gobierno, y en un momento, Rosa, en el que algunas voces también advierten de que el proyecto político de Trump podría hacer que más inversiones alemanas o europeas se deslocalizasen en suelo estadounidense. La economía alemana recibe con pesimismo la victoria de Trump. Muchísimas gracias por el análisis, José David. Y es que Donald Trump prometió durante su campaña electoral introducir un arancel del 10% a todos los productos extranjeros e incluso ha hablado de gravámenes del 20 o el 25%. Tras su triunfo electoral, estas declaraciones causan preocupación, como decíamos y vemos en Alemania, cuya economía depende de las exportaciones. La locomotora de Europa teme que los próximos 4 años podrían ser bastante difíciles. La victoria de Donald Trump es también una victoria del Estados Unidos primero. Durante la campaña electoral, el republicano prometió la introducción de aranceles no solo a productos chinos, sino a todas las importaciones. Ello podría afectar a Europa y sobre todo a la economía alemana, tan dependiente de las exportaciones. En la Cámara de Comercio estadounidense en Alemania esperan, sin embargo, que Trump recapacite y no imponga aranceles a todas las importaciones. El proteccionismo, sobre todo si se hace con aranceles, acarrea subidas de los precios, dificultades para el comercio de bienes y limitaciones. Y las limitaciones frenan el crecimiento, que es lo que crea riqueza. Por eso creemos que los aranceles no son buenos para el mundo ni para el comercio transatlántico. El comercio entre ambos países se ha triplicado en los últimos 20 años. Estados Unidos es el destino de casi el 10% de las exportaciones alemanas y casi el 7% de las importaciones alemanas proceden de Estados Unidos. Estados Unidos es así el principal socio comercial de Alemania. Desde la industria del automóvil al rubro de la química,
no hay un sector que pudiese asumir un drástico descenso de las ventas a Estados Unidos. Los costos para Alemania en un periodo de 4 años podrían llegar a los 180.000 millones de euros. Alemania sufriría especialmente porque es una nación exportadora y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Con Trump, los republicanos no solo han alcanzado la presidencia, sino que además han obtenido la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con lo que no tendrían problemas para aprobar leyes. La Asociación Alemana para el Comercio Mayorista teme drásticas repercusiones para el país en caso de aranceles generalizados en Estados Unidos. Si esa drástica medida llegara a aplicarse, se produciría una notable pérdida de prosperidad a corto plazo y la desaparición de numerosos puestos de trabajo. Eso causaría considerables dificultades en la economía alemana, porque muchos sectores, especialmente el farmacéutico, el electroquímico y el del automóvil, dependen de las exportaciones. A corto plazo no se podría compensar. Wall Street ha reaccionado a la victoria de Trump con subidas récord. La bolsa alemana, por su parte, ha cerrado con pérdidas. Parece que en la locomotora de Europa miran con desconfianza los próximos 4 años. Pues hasta aquí la economía, Carol. Y cerramos con esa información que nos sorprendía al comienzo del informativo aquí en Alemania. Así es, Rosa. Información de última hora en Berlín. Tal como lo anunciábamos al inicio de este informativo, el canciller federal Olaf Scholz ha destituido a su ministro de Finanzas y líder del Partido Liberal Christian Lindner. La noticia se conoció poco después de la larga reunión de Scholz, a quien vemos aquí en imágenes en directo, sostuvo con los verdes y liberales para intentar salvar la coalición de gobierno. La destitución del líder del Partido Liberal significa la disolución de la coalición tripartita. De momento se reporta que Scholz podría convocar un voto de confianza a mediados de enero y en caso de perderlo, convocaría elecciones anticipadas para marzo, es decir, más de 6 meses antes de lo previsto. El canciller, como lo vemos, se está pronunciando esta misma noche en un mensaje al pueblo alemán a propósito de esta crisis de gobierno en Alemania. Y por supuesto, Rosa, pues en los próximos informativos ampliaremos esta información muy importante aquí en Berlín. Con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Gracias por estar ahí de nuevo. Hasta pronto.